la Escritura nos manda a que el justo debe vivir por la fe. Versículo 37, solo para ver el contexto, nos dice la Escritura, porque aún un poquito el que ha de venir, ¿qué dice ahí, hermanos? Gloria a Dios, y qué aliento recordar que Cristo viene por nosotros, hermanos. Que nos encuentre en su casa, que nos encuentre sirviéndole, que nos encuentre haciendo su voluntad, porque un poquito ha de venir, vendrá y no tardará. Y qué aliento, hermano, qué escalón va poniendo para los textos que se avecinan. Siguiente versículo nos dice, después del aliento de que Cristo viene por nosotros, nos dice, mas el justo vivirá por fe. En otras palabras, hermanos, Cristo viene, pero en lo que viene vivamos por fe, hermanos. El justo por la fe vivirá. Quisiera hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Estás viviendo por fe? Cuando la palabra usa la palabra justo, habla de una persona que ha sido justificada por la sangre de Cristo, o en otras palabras, el cristiano. El cristiano es llamado a vivir por fe. En una ocasión escuché que una persona dijo que alguien me muestre en la Biblia donde dice que el cristiano es llamado a vivir por fe. Y bueno, esta sería una respuesta. Hebreos 10:38 nos manda a vivir por fe. Sin embargo, no es algo que solo está en el Nuevo Testamento, sino es algo que abarca desde el Antiguo Testamento y en un contexto tremendo, hermanos. Vayamos brevemente a Habacuc capítulo 2, verso 4. Mantengan su separador en la Biblia y en Hebreos, porque ahí nos vamos a quedar 2 horas y media esta mañana. Se abrieron los ojos algunos, ¿verdad, hermanos? No os preocupéis, hermanos. Dice la Biblia, Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, y dice la Biblia, mas el justo por su fe vivirá. El libro de Habacuc es un libro glorioso, pero a la par difícil de comprender. La palabra Habacuc significa abrazo, y cuando comprendes el contexto de la vida del siervo de Dios Habacuc, verdaderamente te da un abrazo este libro. Pero el profeta pasó por un momento muy difícil, que no comprendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando, y todos y cada uno de nosotros pasaremos por ahí más de una vez, hermano, y tal vez tendremos pensamientos como, pero Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, pero ¿por qué no pasó lo que yo esperaba? Señor, pero ¿por qué no se sanó tal familiar? Señor, ¿por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué me enojé con tal persona? ¿Por qué tengo problemas en mi familia? ¿Por qué paso por necesidades? Etcétera, etcétera, etcétera. La lista cambia de acuerdo a la banca. Y el profeta Habacuc, hermanos, ahí en el capítulo 1, verso 13, antes de que Dios le diera esta respuesta, pasó por un momento de amargura, un momento de no ver las cosas como debía verlas. Y el profeta hace una pregunta al decirle al Señor, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y fíjense lo que le dijo el profeta, hermano, ni siquiera puedes ver el agravio. El profeta le está diciendo, ¿qué no ves, Señor? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? Quisiera preguntarte, hermano, ¿tú crees que Habacuc estaba viviendo por fe en el capítulo 1? Estaba viviendo en incredulidad. Yo quisiera preguntarte, hermano, ¿qué clase de pregunta te haces entre semana? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me va así? Y quisiera que te preguntes, ¿lo estás preguntando en fe? La Escritura dice, hermanos, que habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Me quedé pensando en el pueblo, hermanos, cuando salió con brazo fuerte y brazo poderoso de Faraón. ¿Cuántos salieron de Egipto, hermanos? La respuesta es todos. Pero ¿cuántos vivían con fe? Muy pocos, hermanos. Ni siquiera puedo decir que la mitad. Y si realmente nos vamos a la raíz de la Biblia, hermano, 2 salieron con fe, hermanos. Josué y Caleb, de un pueblo. Quisiera preguntarte nuevamente, ¿estás viviendo por fe? ¿Estás viviendo como Dios quiere que vivas tu cristianismo? Cuando Él se hace estas preguntas y le dice, pues ¿qué no ves, Señor? Dios le da la respuesta en Habacuc 2:4.
Y Dios no le explica todo el panorama, pero su respuesta fue: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo Habacuc, debes vivir por fe. Y tal vez tú tienes muchas preguntas en esta mañana y dices: pero ¿por qué, Señor? Y Dios no te tiene que responder. Sin embargo, te responde de esta manera: cristiano, eres llamado a vivir por fe. ¿Estás viviendo por fe? Hablemos de fe en esta mañana. Todos batallamos en alguna área de nuestra vida. Tal vez hay personas, y nuevamente cada banca es una historia diferente, pero tal vez hay alguien que vive muy preocupado. Y tal vez alguien por ahí levanta la mano, ¿verdad? Y dice: heme aquí, Señor. Y si ese es tu caso, amado hermano o hermana, la Escritura dice: por nada estéis afanosos. Me encanta ese verso en inglés: be worried for nothing. No te preocupes por nada. ¿Por qué lo diría así la Biblia, hermano? Porque en realidad nos preocupamos por todo. Y sabes, hermano, me gusta lo que decía un predicador: cuando vivimos de una manera con preocupación, estamos viviendo en pecado, porque estamos desconfiando de Dios. Y tal vez, hermano, yo sé, tal vez en tu mente ahí estás ahogándote en un vaso y dices: no, hombre, pastor, pero si supiera. Hermano, no tengo que saber, pero sí sé que Dios es más grande que tu congoja. Te voy a repetir para que digas amén. Dios es más grande que tu problema, hermano. Dios es más grande. ¿Por qué nos preocupamos? A veces cuando platico con alguien en consejería, a veces me puede decir: me siento solo, sola. Pero hermanos, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice: hermano, no te dejaré, ni te desampararé, dice el Señor. Tal vez hay gente turbada, sin paz. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así podría predicar de varios eventos. Sin embargo, regresamos al contexto que leímos, Hebreos 10:38. Mas el justo, mas el cristiano, mas el Hijo de Dios, mas tú, hermano y hermana, eres llamado a vivir por fe. Segunda parte del texto nos dice: y si retrocediere. ¿Es posible que un cristiano retroceda, hermanos? Cuando retrocede, ¿está viviendo por fe? No. Por eso primero dice: cristiano, vive por fe. Cuando dejas de vivir por fe, simplemente es hacia atrás, hermano. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si un cristiano, hermano, si tú te vuelves al mundo, Dios sigue siendo Dios, pero defraudas tu alma. Dios no pierde nada. Dios está completo, hermanos. Pero nosotros sin Él estamos muy incompletos. Y dice la Biblia: y si retrocediere, no agradaría mi alma. Quisiera preguntarte, hermano, ¿estás creciendo? ¿Estás avanzando en todas las áreas de tu vida cristiana? Vamos a aterrizarlo un poquito más. ¿Amas más a Dios hoy que cuando escuchaste el Evangelio? ¿Lees más la Biblia hoy que cuando empezaste a leerla? ¿Sirves más a Dios hoy que antes? Esperaba al menos unos 2 amenes por ahí, hermanos. Si retrocedemos, defraudamos nuestra alma. Y después nos dice el siguiente texto de una manera gloriosa: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Espero que ese nosotros seamos nosotros, hermanos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, ¿qué dice ahí, hermanos? Fe. Y si ves el contexto, habla de fe para poner el trampolín, hermanos, y meternos a Hebreos 11. Tienen fe para preservación del alma. Cuando un cristiano retrocede en cualquier área de su vida, está camino a la destrucción.
Me encanta lo que decía David Livingstone: iré a cualquier parte siempre y cuando sea para adelante. Sin embargo, hermano, si no tenemos cuidado y dejamos de vivir por fe, ahora aquí no importa cuántos años tengas de ser cristiano, hermano, y gloria a Dios si eres segunda generación o si tienes no importa si tienes un día o toda tu vida. La escritura dice: mas Pedro le seguía de lejos. Pedro era un buen cristiano, hermanos, pero dejó de vivir por fe y comenzó a alejarse. Es importante recordar que el cristiano es llamado a vivir por fe. Pedro le empezó a seguir de lejos hasta tal punto que maldijo el nombre del Señor. Pedro defraudó a su Salvador. Pedro defraudó a su propia alma. Y no importa quién seas o cuántos años tengas en el cristianismo, cuando retrocedemos y no vivimos por fe, hermano, estamos en una mala dirección. Por eso es un llamamiento hoy a recordar que el Señor nos llama a todo hijo de Dios a vivir por fe. ¿Cómo no retroceder, hermano? Si nos dice este texto: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Nos adentramos al siguiente versículo, que ahora sería el capítulo 11, versículo 1. Y todo el capítulo nos habla de lo mismo que nos presentó estos primeros 3 versos sobre la importancia de la fe. Tenemos ejemplos de cristianos que no retrocedieron, como los que estamos a punto de estudiar. Y la respuesta no era porque fueron tremendas personas, sino porque fueron simples cristianos con fe en Dios, hermano. ¿Sabes cómo no vamos a retroceder? Si vivimos con fe. Seguiremos adelante. Algunos tienen ídolos, otros tienen estrellas, pero pocos tienen héroes. Y este capítulo es el capítulo de los héroes de la fe. Y comienza a describirnos la Biblia lo que es la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es una superstición. La fe tampoco es positivismo, y entre comillas, pero tampoco hay que ser pesimistas, hermano. Valdría la pena tener una buena actitud. Amén, hermanos. Amén. Pero fe no es positivismo. Fe es convicción, hermano. ¿Y sabes qué es un mandato? Vivir con fe. Brevemente vayamos a Marcos 11:22. Es un mandato que un cristiano viva por fe. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿qué le dijo Jesús, hermanos? Tened fe en Dios. El contexto de esta historia, hermanos, ahí en el verso 12 al 14, fue que la higuera se secó cuando Jesús la había maldecido. Y se le acerca Pedro a nuestro Señor Jesucristo en el verso 20. Y en el verso 20 le pregunta: maestro, mira, la higuera se ha secado. Siguiente versículo. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Probablemente la respuesta normal era: mira, déjame te explico, Pedro. Pero miren cuál es el siguiente versículo. Respondiendo Jesús le dijo: ten fe en Dios, ten fe en Dios, ten fe en Dios. Aunque no le respondió sobre la higuera, le dio la respuesta. Y hermano, yo no conozco tu problema en esta mañana, pero sí sé cuál es la respuesta. Y la respuesta es: ten fe en Dios, ten fe en Dios, ten fe en Dios, hermano. Es un mandato. Ten fe en Dios. No sé cuál sea tu problema, pero sí sé cuál es la solución, hermano. Y Dios no pide mucha fe, porque si fuera nuestra fe, podríamos alabar nuestra fe. Alguien podría decir: esa persona es una persona de mucha fe. Aquí nadie se le puede alabar la fe. Alabamos a aquel en quien ponemos nuestra poca fe, hermanos. Una confianza, una convicción, hermanos, verdaderamente creerle al Señor. Todo lo que leamos este libro, hermanos, es cierto porque es palabra de Dios, hermano. Miren lo que dice Juan 8:46. La convicción de lo que no se ve. Juan 8:46 hace una pregunta, Jesús hablando, letras en rojo, y dice:
¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, fíjense lo que dice Cristo, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesucristo en su ministerio terrenal, hermanos, hablando, había personas que no tenían fe en Él. Él habló con muchos, pero no todos le creyeron. Conocemos el pasaje. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A la fecha no lo reciben el pueblo judío. Vayamos a Colosenses 1:16 y cómo necesitamos que Dios nos ayude y que comprendamos al ser creyentes que somos llamados a vivir por fe, hermanos, y con fe. Colosenses 1:16 dice la Biblia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, y luego ¿qué dice ahí, hermanos? Invisibles. ¿Sabes que algo solo porque no se ve no significa que no está ahí, hermano? Les voy a dar un ejemplo. Ahorita se está transmitiendo el servicio en internet. Un saludo a los hermanos que no se congregaron, ¿verdad? Vénganse en la noche, hermanos. Ahora, ¿alguien puede ver el internet, hermano? ¿Lo pueden ver, hermano? Entonces no hay internet. ¿No? De verdad, no es una pregunta capciosa, hermanos. No, sí hay internet, hermano, pero no se ve. No porque yo no lo vea significa que no está. El internet está aquí en el aire, hermanos. No, yo aquí no veo al Señor, pero por fe yo sé que Dios está aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque por convicción en este libro dice que donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. No te emociones mucho, ¿verdad, hermano? Las cosas visibles e invisibles, hermano. Regresamos a Hebreos 11:2. Primero nos describe lo que es la fe, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y luego versículo 2 dice, porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si queremos tener un buen testimonio, es imposible sin la fe. Cuando vives por fe, alcanzaremos por su gracia un buen testimonio, hermanos. Estos héroes, estos cristianos de antaño, estaban conscientes de Dios en su vida y se le llama fe, una convicción en su corazón, y somos llamados a vivir con esa misma convicción y por fe. La fe no debería alterarse con lo que uno ve. Lo voy a repetir. La fe no debería alterarse con lo que uno ve. Vivimos en un mundo que dice, si no lo veo, no lo creo. Y cuando tú vives esa clase de cristianismo, estás siendo como Tomás, hermano. Allá en Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y luego nos da una bienaventuranza tan especial a nosotros, bienaventurados, dichosos, doblemente bendecidos, aquellos que no le han visto, pero creyeron, y tú no le hemos visto, pero creemos en el Señor, hermanos, por fe. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8 nos dice, a quien amáis, y luego ¿qué dice ahí, hermanos? Sin haberle visto. No estoy hablando que no vea su mano, gloria a Dios que vemos su protección, vemos su provisión, vemos su cuidado. Hermano, vemos muchas cosas del Señor, pero no hemos visto a Dios, hermano. A quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, fíjense, aunque ahora no lo veáis, nos alegramos. ¿Por qué digo esto, hermano? Que nada debería alterar nuestra fe. Porque muchas veces, hermano, simplemente toma escuchar las noticias 20 minutos, hermano. Y tal vez podemos salir de la iglesia, hermano, si ten fe en Dios, hermano, y Dios sobre nuestra vida y tenemos fe, y simplemente bastan 20 minutos de noticias, hermano, y ahora tenemos más fe en los problemas que hay. Nuestra fe no debe ser alterada por tantas cosas. La fe debe ser mayor que nuestras emociones. Cristianos que se dejan guiar por sus emociones, sus sentimientos, y a veces te sientes bien, a veces te sientes mal. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas creadas.
Nuestra fe debe ser mayor que nuestras emociones, hermano. Ahora, qué bendición cuando nos sentimos muy bien. Pero tu convicción debe ser mayor que cómo te sientes, hermano. Hay veces que tal vez siento, hermanos, este mensaje fue de bendición a la iglesia, gloria a Dios, pero hay veces que digo, no sé si esto ayudó a alguien. Y tal vez mi emoción me dice, no sé. Y a veces salgo, y no lo digo para que lo hagan, hermanos, pero a veces alguien en la entrada me dice, pastor, gracias por ese mensaje, lo necesitaba. Y yo sentía, ¿será que ese mensaje ayudó a alguien? Dios obra cuando yo pienso que Él obra o cuando yo pienso que tal vez no obra, porque la obra es de Dios, hermano. Nuestra convicción debe ser mayor que nuestros sentimientos. La fe es mayor que la lógica. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 1. No está en contra de la lógica, pero es mayor que la lógica. Juan 6:1, conocemos la historia de la alimentación de los 5,000. Mira el verso 5, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y alzando Jesús sus ojos, vio que había venido a él una gran multitud, más de 5,000. Solo varones eran 5,000, más contando las mujeres y los niños, probablemente eran 20,000 personas, hermano. Y luego dice Felipe, fíjese la pregunta que dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Te imaginas en esos días cómo iban a conseguir el pan para 20,000 personas, hermano? Si hoy en día con todas las tiendas, se mueve una tienda ahorita y consigue 20,000 panes. Aparte un niño traía 5, entonces multiplica esos 20 por 5 al menos. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe trata de sacar una cuenta rápida en su cabeza, versículo 7, y dice, pues 200 denarios no bastarían para que comieran un poco, para que alcanzaran un pedacito de pan. 200 denarios, el denario era un sueldo de un día, y él dice 200 salarios diarios no alcanzarían. No estaba tan mal, Felipe, hermano, nosotros hacemos lo mismo, muchas veces sacamos cuentas. Sin embargo, miren lo que dice Jesús en el versículo 6. Pero esto decía, ¿para qué palabra dice, hermanos? Pregunta, hermano, ¿Jesús sabía cómo iba a alimentar a los 5,000, sí o no? Vamos. Pero probó la fe de los discípulos, sí o no. Jesús sabe cómo vamos a salir de nuestros problemas, hermano, pero te va a probar para probarle. No era coincidencia que pasara un niño. Y aparte, por más, no, ni modo que hayan sido los 5 panes del niño. He escuchado enseñanzas y de qué tamaño eran los panes. Digo, ¿de veras lo enseñas de esa manera? No importa que hubieran hecho de esa, como hacen luego, que la rosca gigante, hermano, eso no hubiera alcanzado, hermano. Fue un milagro de Dios, hermano, que hayan comido sus 5,000 personas. Sin embargo, dice la Biblia, para probarle. Y luego nos asegura, porque Él sabía lo que había de hacer. Hermano, Dios sabe lo que va a hacer. Y lo que Él va a hacer es bueno, hermanos. Pero yo me pregunto, ¿cómo reaccionamos nosotros en las pruebas? Jesús quería que Felipe aprendiera algo. Jesús quiere que tú y yo aprendamos algo en las pruebas. Es triste cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación, hermanos. Hay personas que tratan de sacarlo todo, hermano, y ya pusiste a Dios por ahí también. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3, regresamos. Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe creemos que Dios creó todo el mundo, hermanos, con el poder de su palabra.
Yo sé que los agnósticos y los ateos ponen duda en esta clase de textos al decir, bueno, nosotros creemos en la evolución. Y menciono esto solo para decir algo, hermanos. Todo el mundo tiene fe. Y entre comillas, la fe no salva, sino la fe bien enfocada es la que salva. Porque sabes que alguien que cree en la teoría de la evolución tiene fe, hermanos. ¿No crees que se requiere fe para creer que una explosión hizo todo lo que vemos? ¿No crees que se requiere fe para creer que de un mono salieron los hombres? Ahora yo te pregunto, hermanos, ¿no requiere más fe creer que de un mono sale un hombre a la fe de creer que hay un Dios todopoderoso que en el principio creó los cielos y la tierra? Todos tienen fe. La pregunta es ¿dónde la ponemos? Hay personas que ponen su fe en un pedazo de piedra, en un pedazo de yeso, en una cadena, en una vela. El mundo tiene fe. Y la fe no es la respuesta, es la fe bien enfocada, aunque sea como un grano de mostaza, pero bien enfocada, lo que hace la diferencia, hermanos. Hebreos 11:4, siguiente versículo, y nos empieza a mencionar héroes de la fe. El primero que menciona es Abel y nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y no es que fuera más grande lo que hizo Caín, hermanos, Abel, perdón, sino que fue lo que Dios le pidió. Caín dijo, bueno, yo voy a ir por el fruto del huerto y lo voy a hacer a mi manera, como yo quiero. Y Abel dijo, no, voy a ir por un animal como Dios lo pidió, y a Dios no se le agrada como uno quiere, a Dios se le agrada como Él no lo pide, hermanos. Por fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y entre comillas, no dice ofrenda una vez cada mes, hermano, ofrendas, manera consecutiva, amén, y de nada, hermanos, y lo hacemos por fe. Apoyamos la obra de Dios porque creemos que Dios nos bendice al hacerlo, hermanos, y Dios daba testimonio de ello. Versículo 5. Después de, ahora nos habla de Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio, y fíjense qué testimonio alcanzó Enoc, hermanos, de haber agradado a Dios. ¿Sabes que leer pasajes como estos son de tanta bendición, hermano? Porque Enoc, hermano, no dice aquí que hizo muchos clubes bíblicos, no dice que hizo muchas cosas, hermano, solo caminó con Dios. ¿Quieres tener un testimonio de agradar a Dios, hermano? Camina con Dios. ¿Sabes por qué cada mañana leemos nuestra Biblia? Porque por fe creemos que al leer este libro nuestra fe crece, nuestras convicciones se mantienen. ¿Por qué cada mañana oramos? Porque por fe creemos que Dios escucha nuestra oración. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque por fe creemos que a Dios le agrada, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por fe. Por fe. Después que nos habla de Enoc, hermanos, versículo 6, nos da un recordatorio y nos dice, pero sin fe es difícil agradar a Dios. ¿Verdad que no dice así, hermanos? Pero sin fe es muy difícil agradar a Dios. ¿Verdad que tampoco dice así? ¿Sin fe qué es, hermano? Imposible agradar a Dios. En tus fuerzas es imposible. Con fe lo hace posible. Una frase por ahí que dice, no, la fe no hace las cosas más fáciles, sino las hace posibles. Amén, hermanos. Por fe. ¿Qué es difícil o imposible? Estás viviendo por fe y nuevamente no te pide mucho. ¿Cuál es la fe que Dios nos pide, hermanos? Porque el que, dice la Biblia, porque es necesario que el que se acerca a Dios, punto número 1, debes de creer que le hay. Y punto número 2, que es galardonador de los que le buscan. Hermano, ¿Dios te pide mucha fe?
Debes creer que estás hablando con Dios y debes creer que Dios te va a bendecir por buscarle. Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo nos atrevemos a vivir sin fe? Algunos su fe es condicionada. Tu fe es condicionada. Marcos 15:31 dice la Escritura: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Aquellos dos ladrones, hermanos, que estaban al lado de Cristo, uno de ellos le dice: si tú no te bajas, yo no creo que eres el Hijo de Dios. Sálvate y sálvame, y entonces creeré. Su fe era condicionada. ¿Sabes que la fe de muchos cristianos es condicionada? Si me das ese trabajo, Señor, entonces eres bueno. Si me dan un mejor sueldo, Señor, entonces sí eres fiel. Si sanas a mi familiar, entonces eres soberano. Y tu fe es condicionada. Nuestra fe en el Señor debe ser completamente incondicional, hermanos. La fe debe responder al carácter de Dios. Cuando tu oído está bien, responde al sonido. Cuando tu olfato está bien, responde al aroma. Cuando tu corazón está bien, responde en fe, hermano. El justo por la fe vivirá. Después nos dice: si retrocedes, desagradas tu alma. Después nos dice: y si sigues, será por la fe. Todo el capítulo 11 nos da ejemplos de cristianos: por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Isaac, por la fe Moisés. Y entre comillas, hermano, la fe te ayudará a seguir adelante aunque no tengas todo lo que quieras o las cosas no salgan como esperas. Hebreos 11:13. En este mismo contexto de los héroes, lees el 16, dice la Biblia: conforme a la fe murieron todos estos. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Sin haber recibido lo prometido. ¿Sabes que hay mártires en este libro que murieron sin recibir lo prometido? No está hablando de salvación, hermano. La salvación no está en juego. Una vez salvo, siempre salvo, hermanos. Pero algunos tenían alguna promesa, algún anhelo, hermano, y no se cumplió, hermano. ¿Sabes que es fácil vivir con fe cuando Dios responde tu oración y te da lo que quieres? Pero ¿sabes cuándo es cuando más se necesita tu fe, hermano? Cuando tal vez no es contestada como tú prefieres. Y reconoces que nuestro Dios es omnisciente y que Dios sabe mejor que nosotros, hermanos. Amén. Ahí necesitamos más fe. Claro que es una bendición escuchar, hermano, cómo Dios salvó a Noé del diluvio, cómo Abraham y Sara, siendo estériles a la edad de 100 y 90 años, Dios les dio un hijo, cómo Moisés, siendo tartamudo, lo hizo el mejor líder que ha pisado esta tierra. Pero también se requiere fe para cuando las cosas no salen como queramos, digamos: Dios sigue reinando, por fe, aunque no recibas lo prometido, sino mirando de lejos, hermano, y creyéndolo, sabiendo que somos peregrinos, extranjeros, y que nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Ahora, hermanos, Dios sí puede, hermanos, pero si no lo hace, sé fiel, hermano. Debemos aprender a recibir los no de Dios al igual que los sí, y reconocer que Dios sabe mejor que nosotros, hermano. Vayamos al destino de la fe. Todo el capítulo 11 nos habla de distintos héroes. Hebreos 12:1 nos habla del destino, la culminación de la fe. Y nos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Abraham, Moisés, Abel, Enoc. Dios nos ha dejado testigos, hermano. Testigos que vivieron por fe. Y nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Qué dice ahí, hermanos? Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Una vida que tiene una meta y que esa meta es conocer, mantener y terminar bien la voluntad de Dios, hermanos, por la fe. Los héroes de la fe nos motivan, nos alientan al estudiar su vida y decir, pues si ese hombre fue fiel a los 100 años sin tener hijo, hasta que después Dios se lo dio, yo creo que yo también puedo ser fiel. Hermana, con tus problemas y dices, pero si Sara a los 90 siendo estéril tuvo un hijo, yo creo que yo también puedo ser fiel. Y nos alientan estos héroes de la fe a poder cumplir con el pasaje, el justo por la fe vivirá. Manteniendo nuestra mirada en Él, hermanos, y termino. Espero que este mensaje no te haga pensar, es cierto, necesito gran fe. No necesitas gran fe. Necesitas fe en un gran Dios, hermanos. Nunca se puede alabar nuestra fe, porque entre comillas es muy poca, es muy variante, es muy voluble. Pero lo que sí es grande es el Señor, hermanos. Y Él solamente nos pide un poco. Termino con esta ilustración, hermanos, que lo podamos ver de esta manera. Supongamos que estamos de este lado y queremos cruzar al otro lado. Y tú ves por ahí un puente. Ese puente es de acero. Lo ves que está firme. Lo ves que es seguro. Te acercas un poco más, hermano, y tu deseo es llegar al otro lado. Le vamos a llamar la perfecta voluntad de Dios. Y tú estás de este lado, hermano, y dices, sí me aguantará ese puente. En eso ves, hermano, que pasa un camión. Y dices, bueno, yo creo que sí es confiable lo suficiente para pasar. Pasa una bici, pasa un carro, pasa una tolva. Y tú dices, ¿será que puede conmigo? Estás viendo que es de acero el puente. Y en eso decides cruzar el puente. Y puedes llegar al otro lado. Cruzar al otro lado es llegar a la perfecta voluntad de Dios. Y el puente es la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Muchas personas antes de nosotros lo han pasado y han logrado llegar por la gracia de Dios. No es que sean mejores cristianos, hermano, que tengan más habilidad. Simplemente eran cristianos con fe en el Señor. Y cruzaron ese puente, hermano, llamado la fe. Y llegaron a ser de este lado del cielo la perfecta voluntad de Dios. Así como en la Biblia tenemos héroes de la fe, hermano, simplemente como un regalo ahí en el mensaje, hermano. Tú puedes ser el héroe de alguien más también, si te mantienes en ese puente, si sigues fiel. Y tus hijos o alguien que pueda venir de la iglesia, que pueda recordar, hermano, cómo viviste por fe y que pueda alentarle a hacer lo mismo. Que lo que los héroes de la fe crean en nosotros, tú puedas ser ese héroe en la vida de alguien más. El puente es confiable, hermanos. Simplemente tienes que tomarlo por fe. ¿Estás viviendo por fe? Vamos a ponernos de pie, hermanos.